tenemos 4 profesores invitados y una super invitada, los cuales es la profesora, la profesora Margarita Ariza Aguilar, que es actualmente, trabaja como decana de la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas del Instituto Departamental de Bellas Artes en Cali. Y bueno, tiene algunos, grandiosos trabajos, en el cual uno destacado dirige el grupo de investigación AISTESIS de la misma facultad de la cual dirige. Entre sus aportes más importantes está en el campo de las prácticas artísticas, que se destaca del proyecto Blanco Porcelana, en el cual me gustaría pues que nos reforzara ese dedicado proyecto a la profesora. También pues nos acompaña el profesor Alejandro Vázquez, que tiene una maestría en Bellas Artes de la Escuela de Artes de Utrecht, Países Bajos, en el 2014. Bueno, el profesor tuvo diferentes manifestaciones en el desarrollo económico y social de los países del tercer mundo y en su desarrollo. Establece un paralelismo entre la estética de la economía informal y el diseño de la industria. En realidad también me gustaría que el profesor nos profundizara todos esos aportes que pues él le hizo a la economía. Pues yo soy estudiante de economía y me emocionó bastante ver ese paralelo pues que él pudo realizar. Y mi compañera les hablará sobre también estos otros 2 profesores que nos acompañan. Bueno, el día de hoy también nos acompaña el profesor Michael Cadena, que es el director cultural del Colombo Americano de Cali. Es además el creador del Festival de Blues and Folk, que recorre varias regiones del país, entre esos el Quindío, realizando un intercambio cultural entre músicos internacionales y nacionales, además de fortalecer la educación por medio de enseñanzas y procesos de los artistas. Y me gustaría que más adelante nos estuviese hablando acerca del festival. Y también encontramos al profesor Mario Zapata, que es barranquillero con estudios en filosofía y letras. Estudió en la Escuela Nacional de Arte Dramático y cursó una especialización en dramaturgia para televisión en la Universidad Javeriana en Bogotá. También ha participado como actor en el segundo Festival Internacional del Drama de Aruba, con la obra La agonía del difunto, siendo escogido como el mejor actor. Ha dirigido el grupo de teatro La Cena de Barranquilla, la compañía Tratar Actores de Barranquilla, y fue finalista en los Premios Nacionales de Dramaturgia de Colcultura. Actualmente es el director cultural del Centro Cultural Colombo Americano de Barranquilla. Más adelante me gustaría que el profesor nos hablara acerca de su obra de La agonía del difunto. Con esto les comenzamos la presentación de todos nuestros ponentes el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Luisa. Bueno, profesora Margarita, pues nuestra invitada, pues la dama. Bueno, profesora, para usted, ¿qué es arte? ¿Y qué tan cierto es que el arte es algo exclusivo para personas de sensibilidad especial? Pues algo que nos dicho, pues es como un tabú en la sociedad. Sin embargo, pues nos gustaría bastante que usted nos profundizara sobre ese tema. Bueno, pues arte es una manifestación sensible, una particular manera de pensar y hacer. Son maneras de hacer ver aspectos que están ahí, pero que no fácilmente vemos. Y por supuesto que no, digamos, no es un asunto exclusivo de algunos. Por el contrario, digamos, hoy además realmente hablamos más de prácticas artísticas, porque son tan diversas como son los contextos, como son los intereses, como son las maneras de pensar. Entonces, pues no es para alguien en particular o no se requiere, digamos, tener como una formación particular para poder participar y experimentar determinada práctica que puede ser de diversos lenguajes, de diversos medios. Digamos, hoy en día podemos hablar de una gran diversidad. Por supuesto que está también, digamos, como en el momento, digamos, de las bellas artes, porque hablamos exclusivamente, por ejemplo, de pintura, escultura. Tampoco realmente es para unos iniciados, porque a través, digamos, de la pintura o de la escultura o de otro tipo de manifestaciones también hay elementos sensibles que nos tocan como personas y que podemos experimentar a través de esa interacción.
Lo que se demanda sí es una participación de quien está allí y mirando, sintiendo, estando. Claro, muchas gracias, profe. Ok, ahora vamos a seguir con una segunda pregunta que la voy a hacer al profesor Michael Cadena. ¿Cultivar un arte genera cambios en la percepción del mundo del artista? Sí, definitivamente. Creo que una de las experiencias que nos ha dejado trabajar en el Festival de Blues y Folk durante los últimos 14 años ha sido precisamente ver cómo los músicos encuentran en su creación, en su quehacer, un mecanismo para la transformación social y asimismo ellos crecen y asimismo ellos se transforman con esa labor. Sin duda alguna es un proceso del dar, del cual también se alimenta el proceso del artista. Perfecto, muchas gracias, profe. Y la última pregunta, para usted, ¿qué es el arte? Bueno, si nos vamos, digamos que si nos vamos a entender, hay una diferenciación que me gusta siempre hacer con respecto al arte y a la cultura, y eso ayuda a entender un poco mejor el lugar del arte, y es que la gente tiende a mezclar los dos conceptos o tiende a perder de vista la línea que los puede de alguna manera, la línea horizonte que los puede diferenciar. Las culturas se expresan a través del arte. Entonces, de alguna manera, el arte es, al igual que lo es el lenguaje, al igual que lo son otras formas de creación, es el canal, es el medio a través del cual las culturas se expresan, construyen, generan patrimonio, generan memoria. Esa es un poco como la lectura que tengo. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Y bueno, profesor Vázquez, ¿qué otra perspectiva usted le podría dar al arte? Pues ya que el común de la sociedad pues lo ven técnicamente para un simple rubro o un grupo determinado. ¿Qué otra perspectiva le podría dar a ustedes a ellos? Sí, sí, y gracias por pensar en esto como de ese imaginario colectivo que existe, y hay un pensamiento común que digamos prevalece en esto que pensamos que es arte. Yo me concentro mucho o quisiera pensar en esto de las artes visuales o de las artes que más me competen, son las con las que trabajo. Y en ese sentido, estas artes, yo diría que hoy están divididas como en dos grandes grupos. Hay un gran grupo de personas que se queda como con un estereotipo del arte, donde el artista es como un creador genio y resuelve esculturas o pinturas y objetos de arte, y donde se evalúa el arte o a un artista como si fuera, como si el mejor artista es el que hace la mejor escultura, la mejor pintura. Hay otro grupo, hay otra manera de percibir el arte, y yo diría que es como el más académico, digo académico porque es como el que se enseña en las universidades del mundo, y es el arte contemporáneo, es el arte que viene después del arte conceptual, y yo diría que es un arte donde el artista se evalúa no por la mejor manera de hacer las cosas, sino por la mejor manera de expresar una idea, un concepto. Digamos, eso es como, yo diría que hay una punta de lanza en el arte, o hay alguna cosa como que sigue siguiendo la historia del arte. Hay un grupo que se concentra en esto de la expresión de los conceptos, y hay otro grupo que se concentra pues como en que la maestría de un artista es su capacidad para resolver una imagen. Hay como una dualidad, dos maneras de entender el arte que son vigentes, que siguen existiendo y que, bueno, que se están trabajando con las dos. Claro. Pero usted disculpe, en esa perspectiva podemos decir que el arte es clasista o sí, pues abarca como en un solo. Yo creo que el arte sí es muy, yo no creo que, no es el arte como tal, sino como el mundo del arte es altamente jerarquizado, tiene una jerarquía muy, muy fuerte en cuanto a sus dinámicas con el mercado, o en sus dinámicas incluso con la manera en cómo se comunica. Algunas obras son muy encriptadas y son difíciles de descifrar, pero esas obras son interesantes precisamente porque son difíciles de descifrar. Entonces, a diferencia de la publicidad, estas obras están ahí
esperando a que alguien las lea, ¿cierto? Y si uno no se interesa por esas obras y no intenta leerles, no va a encontrar nada en ellas. Entonces, sí, yo creo que hay una parte del arte, hay una parte de ese mundo del arte, o sea, como el mercado, la academia, está compuesto de muchísimas cosas del mundo del arte que en algunas partes está altamente jerarquizado. Es difícil para todo el mundo acceder a él. Sin embargo, las prácticas artísticas contemporáneas en comunidad, por ejemplo, son una manera de ofrecer un acceso a muchísimas personas de un arte que anteriormente era difícil de entender. Así es, muchas gracias, profe. Bueno, profesor Mario, tengo una pregunta para usted. Me gustaría escuchar su percepción acerca de qué es el arte para usted y qué tan cierto es que el arte es algo exclusivo para personas de sensibilidad especial. Bueno, siempre que hablamos como de definiciones del arte es como muy complicado. Uno se pone a leer escritos y entonces hay teóricos que no les gusta definir el arte, y yo particularmente pienso que el arte es como una expresión subjetiva que se materializa en una obra, pero que es una expresión subjetiva. El arte se materializa y el arte permite que el artista exprese sus emociones, que el artista exprese su sensibilidad, que el artista exprese su visión del mundo y que el artista exprese su manera de pensar. Todo eso se enfoca a través de una obra que tiene cierta sensibilidad, que se mueve dentro del rama de la estética, dentro de una forma determinada, y a eso nosotros le podemos llamar arte, pero es como una percepción que yo tengo. Las percepciones del arte varían. Entonces, Alejandro puede tener una, Michael puede hablar de otra definición, Margarita también, y podemos decir que casi todas son válidas en ese sentido. Yo creo que todas las personas de una u otra manera tienen como esa sensibilidad para captar el arte. La sensibilidad está ahí. La sensibilidad está ahí. Yo lo que creo es que así como hay políticas que, por ejemplo, en la parte del teatro se habla de la política de educar al público, hay algunas necesidades de educar a las personas en ciertas sensibilidades, porque si no tienen acceso a algunas manifestaciones culturales, pues no pueden desarrollar esa sensibilidad. Pero en la medida en que se acerquen a esas manifestaciones culturales, yo creo que la sensibilidad del ser humano está ahí, y todos somos seres humanos y todos tenemos como esa sensibilidad, y que unos la han desarrollado más que otros, pero yo creo que en todos está, y hay algunos que necesitan como esa oportunidad para ir desarrollando su sensibilidad artística. Perfecto, profe. Muchas gracias, profe. Profesora Margarita, usted disculpe, para usted, ¿qué sería lo más importante en una obra de arte? ¿El contenido o la forma? Pues es que, bueno, como veníamos hablando, hablar de obra de arte y hablar de prácticas artísticas, y cuando le preguntaron al profesor Alejandro, pues yo me quedé pensando en su respuesta, porque pues estoy de acuerdo con él, y creo que lo que hay es un universo del campo de la creación, de las prácticas artísticas, que hoy en día es muy amplio y muy abierto, y hay diversas maneras, digamos, y lugares donde las prácticas artísticas o las obras de arte, por un lado, se crean, y por el otro lado circulan, se exhiben. Una de esas lógicas es la lógica del mercado del arte, que por supuesto, cuando tú preguntas si podía ser clasista, elitista y lo que sea, pues claro que hay unas dinámicas así en las que la obra se valoriza tanto que solamente va a poder adquirirla a alguien. Pero hay otras formas y otras opciones para quien elige, digamos, estar en el campo de la creación, que son muy diversas. Hay, por ejemplo, autores que hablan, como un señor que nos gusta mucho con Michael, que se llama Gregory Cholet, que es un artista estadounidense, que habla de las economías del dar y la diseminación. ¿Eso qué es? Eso es poner en libre circulación y al acceso de todo el mundo contenido. Por ejemplo, si tú te asomas a la página de Interferencia Co.net, que es un colectivo del artista Jimena Andrade, donde ella pone en libre circulación, por ejemplo, unos diagramas que hace sobre el pensamiento
de diversos actores de la realidad social, donde define palabras. Por ejemplo, ¿qué es la autonomía? Por ejemplo, ¿qué es la resistencia? En palabras de alguien. Y esa es su obra, pero esa obra está libre y tú la puedes, digamos, como de alguna forma adquirir, pero es una cosa que es gratuita, que te están dando, que está circulando. Entonces, esa era como una cosa que me parecía interesante como precisar. Y cuando tú me preguntas entonces, ¿qué es lo más importante en una obra de arte? Yo, y pensando en la respuesta también de Mario y de Alejandro, pienso que hoy en día todas estas formas cohabitan. Por ejemplo, aun cuando yo hago acciones colaborativas y intervenciones en el espacio público y una serie de cosas, también sigo pintando. Entonces, digamos que la hibridación de las cosas coexiste, es decir, yo puedo dibujar, pero hacer un video, pero también participar con la comunidad. Lo importante de cualquier proyecto artístico, y ahí introduciría como otro término, es que el medio que tú eliges sea el adecuado para dar la potencia a eso que tú quieres propiciar, porque realmente uno realmente no maneja lo que va a ocurrir, nunca jamás, no es cierto. Tú solamente detonas algo que va a ocurrir en la esfera de lo social, es decir, algo va a pasar. Tú tienes una primera intención, pero nunca lo vas a poder llevar hasta las últimas consecuencias como tú lo pensaste. Eso no ocurre así, pero sí hay una intención que tiene que tener unos medios adecuados para hacerse. Yo, por ejemplo, cuando empecé Blanco Porcelana, empecé pintando, que es lo que yo más sabía hacer en ese momento. Pero eso no era lo adecuado, eso no era lo que yo necesitaba. Entonces, las dos cosas son importantes. Forma y contenido no se pueden separar. Claro, muchas gracias. Okay. Profe Michael, ¿qué es más importante en una obra de arte? ¿El contenido o la forma? Yo creo que yo quiero ampliar un poquito el panorama, porque siento que Alejandro y Margarita han hecho un buen trabajo hablando desde la perspectiva de las artes visuales. Pero yo creo que también es importante pensar en el arte también, por ejemplo, desde las artes performativas y la música, por ejemplo, en este caso. Ambas son importantes, pero el ejercicio es un poco distinto, por ejemplo, en el caso de la música. Un artista que no tiene la oportunidad de exponerse, de estar en escenarios, de empezar a enfrentar al público, es un artista que tampoco tiene muchas veces la oportunidad de mejorar y de empezar a alimentarse de las reacciones de esa audiencia. Así que es posible que inicialmente un elemento pese más que el otro, pero a medida que el proceso del artista se va desarrollando, ambos elementos se van nivelando en importancia y en significado para el artista. Pero en el caso, por ejemplo, de la música, puede haber un proceso donde en un momento uno sea menos importante que el otro y eso cambie con el tiempo, a medida que el artista se va desarrollando y que va construyendo su audiencia. Ok, profesor, muchas gracias. Claro. Profe Michael, usted disculpe, desde esa perspectiva de la música, ¿qué peso usted pues ha visto que en Colombia a raíz de todos estos años ha tenido más peso? Pues sabemos que pues somos un solo país, sin embargo tenemos bastantes diferencias entre la clase de música, pues cada uno nos gusta. ¿Qué perspectiva usted tiene de eso? Yo creo que los colombianos somos muy afortunados, somos supremamente afortunados. Vivimos en un país con una diversidad y una riqueza musical que es increíble y eso es un reflejo de la mixtura cultural, de nuestra diversidad, de todas esas cosas maravillosas que se reflejan inclusive en esta cuadrícula que estoy viendo el día de hoy. Yo siento que Colombia es un terreno fértil para la música. Aquí llega música de otros países y tienen la oportunidad de encontrar audiencias, pero nuestra misma música también, nuestro folclore, nuestra música raizal también tiene un nicho y también tiene espacios de difusión. Y inclusive creo que eso ha ido creciendo. El caso específico del Festival Petronio
Álvarez aquí en la ciudad de Cali es un excelente ejemplo de eso, ¿no? Cómo lo que son las formas tradicionales de música también se contextualizan con audiencias contemporáneas y se vuelven a vivir y se conectan con otras tradiciones como lo son la gastronomía. Así que digamos que yo concluiría diciendo que somos muy afortunados y creo que Colombia tiene una historia, una diversidad y un futuro musical muy próspero. Por lo menos soy optimista en ese sentido. Sí, cada ritmo muestra cada parte de la historia de nuestro país. Y su diversidad, que creo que eso es muy importante. Exactamente. Muchas gracias. Bueno, profe Vázquez, desde una perspectiva económica, pues sabemos que pues a lo largo de la sociedad, pues la economía siempre ha sido una parte esencial de cada país. Y viéndola desde la perspectiva del común, que todas las personas dicen como que no, vas a estudiar arte, pero eso no va a pegar en un cierto tiempo, o simplemente vas a pegar por un tiempo limitado. Desde esa perspectiva, el arte sirve, bueno, es una pregunta del común. ¿El arte sirve para algo? Pues muchas veces muchas personas pues no lo ven tan útil o tan, por así decirlo, tan esencial para una sociedad o para el crecimiento de una sociedad. Y justamente estábamos viendo esa imagen de un periódico de una encuesta que se hizo en Nueva York de qué tan esencial pensaba la gente que era el arte para en este momento de pandemia, o qué tan importante era para esto de reconstruir la sociedad, y se considera que el artista es el menos esencial. Yo creo que también se piensa eso porque finalmente nos quedamos con ese estereotipo del artista, ese genio creador de estudio que hace unos objetos, y esos objetos finalmente lo que hacen es, bueno, hacer parte sí de una historia y un patrimonio, pero a veces no están resolviendo otros asuntos que son mucho más esenciales y tienen que ver con la manera de representar al otro. Yo creo que es ahí una de las tareas fundamentales del arte, y si hay una utilidad del arte es ese asunto de representar al otro para poderlo entender, ¿cierto? Entender la complejidad y la diversidad del otro. Ese es el asunto de las prácticas artísticas. Ahora nos concentramos en eso. Entonces, bueno, la pregunta de si estudiar artes o no, si eso nos va a dar plata o no, pues en mi caso, uno no se hace rico ni nada, pero uno disfruta un montón lo que hace, y hay plataformas muy interesantes en el país donde se pueden hacer cosas chéveres, pues como los Colombos Americanos, que son unas instituciones culturales súper amplias, que tenemos una plataforma bien interesante para trabajar. Ahí trabajamos con los laboratorios de Desearte Paz, que les recomiendo mucho seguir en redes. Desearte Paz, que son estos laboratorios de arte contemporáneo con jóvenes de colegios, y que hemos trabajado precisamente en varias de las sedes del país, y que además estamos conectados con otro país, con Estados Unidos, y tenemos ahí una relación interesante. Y yo no, o sea, yo creo que la pregunta no es, yo creo que la pregunta en un inicio tenía una intención como de qué utilidad se le puede sacar al arte. Hemos visto que en un mercado del arte se le puede sacar muchísima utilidad. O sea, la obra de arte es con lo que más se especula, ¿cierto? Hay una cosa que en términos materiales no debería costar nada, pero que como está dentro de un museo y dentro de un circuito del arte, se puede especular y se puede llevar a un nivel monetario, pues como bastante... Eso es curioso, ¿cierto? Como las colecciones y cómo en la última feria creo que fue Art Basel en Miami, estaba la obra de Mauricio Catelán, que era un banano pegado en la pared, y costaba $200,000, si no estoy mal. Entonces, la pregunta es, bueno, si se le puede sacar utilidad, pues, por acá y la puerta de acá, por otro lado. si le puede sacar utilidad, pues sí, un montón, pero hay que pensarse muy bien para qué estamos haciendo eso, ¿cierto? El arte finalmente lo que hace es transformarnos por dentro. El arte pasa por dentro, no pasa de otra manera. Y aquí hay otra pregunta que me parecía interesante, si era importante cultivar o ese asunto de cultivar el arte. Yo creo que no se trata de cultivar el arte como una disciplina o como un objeto para nutrirlo, sino que uno se cultiva a uno mismo viendo obras de arte. O sea, una obra de arte lo que hace es comunicar asuntos
que el artista quiere expresar, que no necesariamente tiene que ver con hablar del arte mismo, ¿cierto? Uno puede aprender, por ejemplo, la última charla que hubo de Doris Salcedo fue muy interesante, que nos explicaba lo importante que es hacer un duelo acerca de los muertos que hemos tenido en Colombia, ¿cierto? Eso se aprende a través del arte, pero ¿cierto? No es un asunto de cultivar solamente el arte, es cultivarse uno mismo, ese es el asunto. O sea, el arte es muy humano. Muchas gracias, profesor. Bueno, seguimos con el profesor Mario. Profe, con la misma pregunta, ¿el arte sirve para algo? ¿Es útil? ¿Qué le diría usted a una persona que es renuente al arte? Que no le gusta el arte, ¿qué le diría a usted? Bueno, cuando a uno hacen esa pregunta, digamos, hay personas que yo conozco mucho en la rama del teatro, que son con una mucha trayectoria muy amplia, dice el arte no sirve para nada, y el teatro no sirve para nada. Sí, pero yo siento que a veces eso lo dicen como muy provocadoramente, porque ellos saben que sí sirve. Si el difunto Santiago García, uno le preguntaba qué servía, decía para nada. Creo que Peter Brook también decía que no servía para nada, si no estoy mal. Pero yo creo que es más provocador. El arte sí sirve. O sea, hay como varias cosas ahí. Por ejemplo, ya lo tocaron ahorita. El arte, hay un proceso de autoconocimiento cuando uno hace arte. Y eso ya sirve para algo. Cuando uno trabaja, por ejemplo, yo lo hablo desde el punto de vista de la actuación y desde el punto de vista del teatro, que es donde más tengo conocimiento. Cuando uno trabaja con los actores y uno hace toda una serie de ejercicios y la misma representación, a través de la representación y del confrontarse con los personajes, la persona acaba conociéndose mucho más. Y en esa medida en que se conoce, pues sabe sus diferentes facetas que tiene como persona. Eso es como muy importante que tiene el arte. Por el otro lado, el arte es como lo humano, el arte es vida, el arte es alegría, el arte es lo que nos comunica, el arte es sensibilidad. Y es como muy, muy complicado vivir con una sociedad donde esa sensibilidad no esté rodando a través de la música, a través de las artes plásticas, a través del teatro, a través de todo. O sea, imaginarnos una sociedad sin música debe ser una sociedad muy aburrida, una sociedad sin cuadros que uno pueda contemplar, una sociedad sin la danza, sin el teatro, debe ser una sociedad muy aburrida. Entonces, yo creo que a veces algunos teóricos cuando dicen que es inútil, lo hablan como que en el sentido de que, bueno, el arte tú no lo puedes como consumir como algo material, pero el hombre no es solo material, tú tienes un lado que tú necesitas llenar, que tú necesitas satisfacer, y yo creo que esa satisfacción a tu sensibilidad te la brinda es el arte, y en esa medida el arte es útil, el arte te ayuda a ser más humano, a ser más hombre en todo el sentido de la palabra. Y resaltando algo que usted dijo ahora en esta época de coronavirus, muchas personas dicen que gracias a la música ellos han cambiado su ánimo. De pronto al comienzo estaban tristes y al momento de escuchar alguna canción les cambiaba rotundamente el ánimo. Yo quiero compartir algo que nos acaba de suceder acá. Yo estoy con mi esposa acá en el apartamento y bueno, estamos muy centrados en la virtualidad y oímos música, etcétera, etcétera. Pero acaba de pasar un mariachi, ¿sí? Y todos los edificios salieron, y todos los edificios le hemos tirado plata al mariachi, y lo digo, o sea, tú sientes una energía cuando ves a la persona ahí abajo cantando rancheras, cantando todo ese tipo de cosas, que eso es vida, y eso te lo está proporcionando el arte, y el arte en esta tarde te hizo una tarde mucho más agradable, te hizo una tarde placentera. ¿Por qué? Porque llegó a algo que tú necesitas nutrir. O sea, igual yo como desayuno, almuerzo y comida, pero yo necesito nutrirme de otras cosas, de mi sensibilidad, mi ser humano, todo eso necesita nutrirse, y eso me lo brinda el arte, y pasamos todos los edificios oyendo a las personas cantar, y yo creo que nos alegró la tarde y nos cambió la tarde, y entré a la reunión con todo eso encima, y chévere. Sí, fue una buena experiencia, y era algo que no se esperaba, me imagino. Claro. Muchas gracias, profesor, por su aporte. Muchas gracias. Bueno, profesora Margarita, una de las preguntas que, bueno, los jóvenes
que van a estudiar artística o alguna de sus ramas cuando salen del colegio, es de esa perspectiva que tienen con los padres, porque yo tengo varios amigos que estudian artes plásticas y tuvieron ese dilema cuando estaban saliendo pues de 11, de si estudiar lo que le gusta, lo que le apasiona, y como dijo Confucio, pues trabaja en lo que te gusta y sentirás que nunca estás trabajando. O seguir unas reglas pues de la sociedad, que si no estudias, vamos a suponer derecho o economía o alguna ingeniería, pues no te va a ir bien en la vida. ¿Qué le diría usted para que cambiaran esa perspectiva todas esas personas? ¿A los padres o a los estudiantes? Pues a los estudiantes, reforzar esa perspectiva de que no simplemente pues son las carreras mayores, sino que hay una variedad para que ellos puedan, pues, así como les dijo el profesor, cultivarse ellos mismos y en lo que más les gusta. Sí, pues yo quería como retomar sobre la anterior pregunta, y es eso de la utilidad, porque está pues muy relacionado con lo que, con esto y digamos como con la desaprobación de cuando alguien va a estudiar artes, y es que eso de preguntar qué es útil y qué es lo que concebimos como útil, pues viene de un sistema del cual nosotros hacemos parte, donde las cosas tienen que justificar su utilidad. Pero si, por ejemplo, nos vamos a una comunidad como la comunidad de los Arhuacos, que está allí en la Sierra Nevada de Santa Marta, y le preguntamos por el arte no existe separado de la vida. Su práctica musical está inscrita en su propia vida, su práctica del tejido es su manera de pensar. Entonces, creo que como sociedad tenemos un gran problema que se nos ha instalado a todos nosotros. Y bueno, y ustedes saben que mi familia es barranquillera. En el librito de la cartilla de Blanco Porcelana hay una historia muy curiosa que es de la vida real. Todas esas historias son de la vida real, donde un tío me presenta a unas personas en un desayuno allá en el hotel Dan Carlton en Barranquilla, y entonces les dice, no, mira, ella es Margarita, sí, ella es artista, pero no, ella es administradora de empresas. En realidad fue que el arte la mató, como hasta ahí llegó, pobre de ella. Y yo soy, digamos, como el resultado de un experimento como ese en una sociedad, digamos, como la sociedad barranquillera, en el círculo en el que yo, pues, crecí, donde a pesar de que, por ejemplo, en nuestra familia había pianistas y hay mucha gente que, mejor dicho, son músicos natos, todo el mundo es administrador de empresas, ingeniero industrial o abogado, porque no hay otra cosa que hacer. Mis primos, los que cantan, bueno, todo el mundo es ingeniero, administrador, economista. Yo misma, siendo nieta mayor, tuve un día que yo iba a entrar a la Escuela de Artes de la Nacional de Bogotá, y tuve un viaje en el carro con uno de mis tíos donde estuvo todo el tiempo diciendo como, pero a ver, ¿tú a qué te vas a dedicar? ¿De qué vas a vivir? Todo este mismo discurso. Y yo finalmente terminé entrando a administración de empresas. Yo soy administradora de empresas. Entonces, ahora como decana, siempre recibo a padres muy preocupados, y en las reuniones que hacemos de bienvenida a los padres, que eso se está haciendo últimamente, pues hablamos de la posibilidad de estar en el campo de la creación, que es tan amplio hoy, que tiene tantas posibilidades. Y digamos, hoy, por ejemplo, eso de no hacer dinero, que es otro asunto, porque es que tal vez uno elige estar en el campo de la creación porque uno tiene una necesidad imperiosa de hacer eso, porque es que uno no, como que no va a vivir sin hacer eso. Pero también hay la opción de generar ingresos de algunas formas, y por supuesto que es que estamos inscritos en un sistema donde necesitamos el dinero, por supuesto. Y es legítimo que quien hace algo también pues pueda obtener una remuneración por su trabajo, pues porque obviamente no estamos en una sociedad del trueque, ni mucho menos, aunque yo misma sí he hecho trueque. Pero existen hoy todas las posibilidades para que alguien realmente se dedique a lo que quiere hacer y tenga éxito en eso. O sea, hoy en día lo que hay que decirle al que quiere estudiar, no sé, artes plásticas, cine, diseño, música, es que realmente tiene que hacerlo.
tiene que hacerlo porque los caminos están y hay que desinscribirse de esa idea de si es útil, de si va a ser dinero, es realmente, y yo creo que uno tiene que seguir. La vida sí conduce de manera sabia, eso me parece indudable, porque todo lo que aprendemos, todo nos sirve, absolutamente todo. Pero sí creo que hay que insistir en las cosas que nosotros queremos para nosotros en diferentes momentos de la vida, a lo largo de la vida. Y si alguien quiere estudiar más tarde, pues nunca es tarde. El otro día recibí en Bellas Artes un abogado, aquí está mi papá, un abogado que a los 52 años ya había hecho como un montón de cosas, perdón, era un poco mayor, había hecho ya todas las cosas en derecho y dijo, no, es que yo siento que yo necesito otra cosa. O sea, es que la práctica artística ese es un asunto vital, ya no es como de la utilidad, es vital para respirar. A propósito de George Floyd y no pudo respirar, es que algunos necesitamos todo esto para vivir. Entonces, en la edad que sea, en el momento que sea, realmente uno tiene que seguir eso que está dentro de uno y que le indica es que hay que hacerlo, a pesar de lo que sea, porque siempre hay los medios. Pero es que esta discusión es todavía más amplia de eso. Yo ya como que seguiríamos hablando como toda la tarde de esa pregunta. Pero le diría que estudiara, y además que estudiara y que si los papás le ponían problemas, los trajera y yo les hablaba. Muchas gracias.